Continuando con los conceptos básicos de electrónica, tenemos lo que es circuito abierto y cerrado. Y un circuito abierto es un circuito eléctrico a través del cual no fluye la intensidad de la corriente debido a la interrupción del camino de la circulación. Y un circuito cerrado es un circuito donde fluye la corriente dado que hay conexión entre los componentes. Y aquí tenemos lo que son un circuito abierto, como dice, no fluye la corriente porque hay una interrupción, como en este caso. Y un circuito cerrado es donde los componentes están conectados entre sí y puede fluir la corriente. Y en el abierto, como se puede observar, no hay luz de la lámpara, y en el cerrado sí. Tenemos lo que son interruptores también, que son dispositivos para desviar u obstaculizar el flujo de la corriente eléctrica. Estos son actuantes, es decir que al accionarlos abren o cierran un circuito. Y tenemos muchos ejemplos de estos de acá, y esto que comúnmente se utilizan en las casas. Y aquí tenemos lo que es un funcionamiento de un interruptor. Y al estar apagado, actúa como un circuito abierto que no deja fluir la corriente, y al estar activado actúa como un circuito cerrado donde fluye la corriente, y en este caso se enciende la lámpara. Tenemos lo que son los circuitos serie, que es el circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, donde los elementos están uno a continuación del otro. Al final de uno da con el inicio del otro. Y tiene una característica, que todos los componentes tienen la misma corriente pero diferente voltaje. Y aquí podemos ver lo que sería un circuito serie. Y aquí tenemos un ejemplo donde se puede ver cómo recorre la corriente a través de los componentes, y esta es la misma. Tenemos lo que es un circuito paralelo, que es donde todas las entradas de los componentes están unidas entre sí. Así también sus salidas están unidas, donde la corriente circula por varios caminos. Y estas características que tiene son que todos los componentes tienen el mismo voltaje pero diferente corriente. Y aquí tenemos cómo se vería un circuito paralelo, donde se puede ver que aquí tiene varias intensidades o corrientes en diferentes caminos. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo donde podemos ver que tienen las dos entradas unidas y las dos salidas unidas, y los dos funcionan a la vez. Tenemos lo que es voltímetro o tester, que es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales como tensiones, o pasivas como resistencia, capacidades y otras. Aquí podemos ver lo que son ejemplos de tester. Estos son como los más comunes y tienen sus partes: la pantalla, el apagado, la tensión continua, la resistencia, diodo y continuidad, tensión alterna, tiene corriente continua, bornes de 10 amperios y escala, y las bornes de conexión de voltaje ohm y miliamperios. Y aquí tenemos lo que son las puntas de medición. Para medir voltaje se hace en paralelo. Aquí tenemos lo que es el tester y tenemos las dos puntas. Entonces se coloca una punta al inicio del componente y al final del componente para medir lo que es el voltaje. Para medir corriente, esto se hace en serie, abriendo el circuito, y se coloca una punta en la fuente suministradora o donde queramos medir, y la otra punta se coloca en el siguiente componente para que la corriente circule a través del tester y pueda hacer la medición. Y para medir resistencia o un capacitor se hace en paralelo. En el caso de la resistencia, tiene una escala que se coloca dependiendo de la resistencia y se hace en paralelo, colocando las dos puntas en la resistencia
y el tester nos dará la medición, y este no tiene polaridad. En cambio el capacitor, si el tester tiene esta opción, se pone en capacitancia, pero aquí sí se necesita poner el positivo del tester en el positivo del capacitor y los dos negativos, y dará lo que es el resultado. También tenemos lo que son los estados lógicos, que es un tipo de lógica que consta de dos estados, verdadero o falso, y que también se puede representar por 1 y 0. Entonces el verdadero o el 1 es un estado de encendido que representa acá una lámpara encendida, y el falso o 0 representa un circuito apagado donde la lámpara está apagada. Esos serían los estados lógicos. Y también tenemos lo que es el datasheet o ficha técnica, que es la hoja de características y manuales de componentes electrónicos en formato PDF. Aquí podemos encontrar lo que son las características de los componentes, que sea su voltaje, su corriente, la resistencia y todo lo que sea necesario saber del componente lo encontramos en el datasheet.